sociales, se documenta, como lo hemos visto con la agresión al exfiscal Abelino Guillén, que ha dicho que ya en julio había sido objeto de otro tipo de conducta similar, de intolerancia pues política, de radicalización política, podríamos decir, que se sigue agudizando en el país. Y por supuesto, claro, las contradicciones dentro del mismo gobierno suman, ¿no?, a este punto, las indefiniciones a las cuales se refería Claudia Cooper, y la muerte misma de un terrorista sanguinario como Abimael Guzmán, de alguna manera entra a revaluar lo que podríamos llamar su legado, ¿no? O sea, no solamente hay gente que cree que no ha muerto Guzmán, sino que se comienza desde alguna medida a manifestar lo que ya hemos visto antes, que desde ciertos sectores se pueda relativizar lo que fue una acción absolutamente criminal. Hemos conversado hace algunos días con Sofía Maher de la Comisión de la Verdad, pero además, y termino con esto, en medio de todo, hay esta suerte de como se llama ahora, terruqueo incesante desde un lado y de, qué sé yo, genuflexión, ¿no?, desde el otro, a cómo interpretar lo que fue este conflicto o este periodo de conflicto. Como digo, complejo, complicada la comunicación, intolerancia la que estamos viendo de uno y otro lado, y ojalá podamos recuperar un poco esta capacidad de dialogar. Voy a preguntárselo a Raúl Castro, antropólogo, decano de la carrera de Comunicación y Publicidad de la Universidad Científica del Sur, colega y amigo. Además, Tito, gracias por estar hoy en Cara a Cara. Buenas noches. Buenas noches, Enrique, y muchas gracias por la invitación. Con gusto conversemos de lo que te parezca necesario. Desde esta perspectiva de radicalización, donde a veces este tema de las redes sociales tiene a todos con los pelos de punta, los fake news, y se va haciendo cada vez más difícil un diálogo, que además comenzamos a ver esa dificultad y ya se reproduce evidentemente o se refleja entre los propios poderes del Estado, dentro de los mismos poderes y entre los poderes. ¿Cómo de alguna manera, para empezar, ¿no?, un papel modesto de algunos medios, etcétera, se puede hacer algo al respecto? Sí, mira, sin duda es un momento muy complicado, muy difícil. Yo creo que un aspecto importante por conversar de inmediato es ver el carácter del video emitido, autoelaborado por los ejecutores de violencia contra el exfiscal, ¿no? Es un video filmado digamos, con cámara, por el propio ejecutor de la violencia, ¿no? Registrando su acto, sabiendo, consciente de que existe una comunidad de la red que seguramente lo va a seguir y va a tener alguna apreciación sobre eso. Él no está solo, hay también otras personas que le dan estos gritos y estas acusaciones que es, pues, creo que todos sabemos ya un poco el guión de lo que vienen repitiendo desde hace tiempo, ¿no? Que es, como tú decías, esta estructura donde claramente hay unos villanos a quien hay que exterminar, ¿no? En ese sentido es muy, muy explícito lo que también decías. Existe una asociación entre el clima nacional con respecto a la necesidad, digamos, emocional, altamente emotiva de los peruanos de exterminar ese cuerpo del genocida Guzmán, y de las actitudes violentas, ¿no?, de las actitudes intolerantes. Por supuesto, lo de estas personas es algo que ya viene de tiempo atrás, es un comportamiento que se reconoce en algunos grupos de extrema derecha en el Perú, ¿no? Algunos dicen que es de ultraderecha por su uso de la violencia, ¿no? Entonces, lo que cabría preguntarse, y un poco en la línea de lo que formulaste anteriormente, es ¿qué mecanismos podemos tener sociales dentro de la sociedad, dentro del ejercicio de medios, dentro de las instituciones, para bajar la tensión, para al mismo tiempo limitar y
y el mejor de los casos desterrar este tipo de comportamiento y sobre todo sancionar, ¿no? Porque una de las graves falencias que tenemos es que la gente no cree en el sistema de justicia. Claro. Claro, claro. Entonces el discurso de polarización se refuerza porque esto es un terreno baldío. Cada uno puede hacer lo que quiera, puede agredir como quiera y no pasa básicamente nada, ¿no? Ahí hay un punto concreto. Así es. La impunidad es un motivador de comportamientos, ¿no? El otro motivador es algo en línea con el surgimiento de derechas radicales en todo el mundo. Digamos, Argentina es un ejemplo ahora con este fenómeno que acaba de surgir, ¿no? Con este outsider, pero también lo vemos, digamos, en terrenos como en Vox, ¿no? En España, ¿no? Donde el juego con los límites del sistema es muy difuso, ¿no? Los límites se hacen difusos, se puede dar el paso o no se puede dar el paso, y así como hay grandes enemigos, como estos grandes, digamos, fantasmas que hay que destruir a como el lugar, también hay otros enemigos asociados a, por ejemplo, la prensa, ¿no? La prensa que ejerce el derecho y la función de fiscalizar. También los sistemas de seguridad y de justicia, ¿no? Se los relativiza, ¿no? Y se les cuestiona. ¿Por qué? Porque en el fundamento un poco del surgimiento de estos grupos, y voy un poco a la esencia de la movilización política de la derecha extrema, es la creencia en un anarcocapitalismo, ¿no? En un capitalismo mercantilista, ¿no? Donde cada quien se defiende y cada quien pone la bandera donde quiere y se relativiza el ejercicio de instituciones que regulen la vida colectiva. Ahora, es bastante complicado el debate porque de un lado efectivamente está esta emergencia de de expresiones de ultraderecha que no habíamos visto así, digamos, tan reivindicadas, ¿no? O sea, aquí estoy yo y esto es lo que pienso, ¿no? Y sorprende, ¿no? Sorprende mucho además porque en muchos casos, y aquí no quiero caer en la caricatura, pero en muchos casos se supone que viene de sectores educados, etcétera, ¿no? Y bueno, caen en esa línea. Y de otro lado, si bien tienes un gobierno, vamos a decir, con un gabinete variopinto, hay un sector que claro, que ahora está proponiendo una reforma total de la Constitución con un carácter fuertemente estatista, ¿no? Si uno lee el proyecto de ley, es evidentemente estatista. Lo que el partido Perú Libre convoca ahora en cursos y demás tiene un carácter, incluso con oradores que hablan mucho de comunismo. Entonces, claro, el debate se lo pueden comer los extremos. Bueno, es lo que nos pasó un poco en la campaña electoral. Y ese es el riesgo, porque cuando el debate se lo comen los extremos, ¿dónde está el sentido común? ¿Dónde está, digamos, una mirada un poquito más reflexiva, que vea a un sector, que vea al otro, que se ponga en los zapatos del otro, donde haya efectivamente empatía? Esa es la otra preocupación, porque los medios también en muchos casos se dejan contagiar por esto, ¿verdad? O sea, la otra necesidad es que en la arena pública se haga oír la voz. Esta voz, digamos, no quiero llamarla de centro, porque eso suena a chicha ni limonada, pero un poco más de sensatez, ¿no? Así es, sí, coincido absolutamente con lo que dices. Otro video u otra, digamos, emisión propalada hoy es elocuente de lo que dices, ¿no? La forma como una reportera de un medio de radio local fue minimizada, ¿no? Agredida por un guardia de Palacio, ¿no? Del presidente. Entonces, está claro un poco el esquema con el que trabajan. No es primera vez, es más bien una regularidad, donde efectivamente es el otro extremo, desde otra posición ideológica, desde otro marco interpretativo, el arribo a ciertas condiciones de normativa de la vida pública es, digamos, autoritario, ¿no? Y ese es el gran riesgo de que ambos sectores ejercen cortapisas
para la fiscalización de los sectores institucionales, de la vitalidad de las instituciones. Entonces, yo no, digamos, creo que hay un gran espacio que se le puede llamar de centro, pero podríamos también llamar de institucionalización o de fortalecimiento de las instituciones existentes, ¿no? Que es lo único que puede garantizar de que los derechos de las personas no se vulneren por absolutismos o extremismos, ¿no? Claro, ambas posturas terminan siendo antidemocráticas, ¿no? Por eso dicen que a veces los extremos se tocan, entre otras cosas. Totalmente, ¿no? Se han encontrado en una forma de lidiar con la prensa, se encuentran en una forma de lidiar con la prensa, ¿no? Se encuentran en formas de, digamos, fiscalizar también el flujo de los ciudadanos en la ciudad, la criminalización de la protesta, la organización, ¿no? Ese es otro de los objetivos. Y en la focalización, digamos, bipolar de los enemigos, ¿no? Entonces, por un lado son los terroristas, por otro lado son los, digamos, los agentes precisamente de extrema derecha, ¿no? Entonces, ese juego ese juego de polaridad no nos hace bien, y nos tocaría darle un empuje a las instituciones. Siempre pienso que los colegios profesionales son digamos, los nodos más importantes en un país como el nuestro, ¿no? Sin institucionalidad, ¿no? Los colegios profesionales, colegio de abogados, colegio médico, creo que son instituciones que deberían en mucho emitir voces de gremiales que pueden dar un punto de vista importante. Y en el minutito que nos queda, hablabas de esta suerte de intolerancia de ambas partes, lo que nos lleva al famoso pensamiento único que cultivó Abimael Guzmán. Muchas veces más allá incluso de lo que dices de la desaparición, la aniquilación del cadáver, lo que se teme más bien es que esa suerte, esa perspectiva, ese abordaje, esa forma de ver al otro sea lo que persista, que fue en lo que Guzmán realmente descolló, ¿no? como ideología homicida. Sí, la forma como lo está manejando el gobierno es realmente defectuosa, ¿no? Por no decir ausente. El silencio es terrible, y también el hecho de que no estén tomando un liderazgo como para justamente identificar a los sectores sociales que peor la llevaron en la situación del terrorismo, y que hoy deberían estar propiciando un colchón social, ¿no? Un tejido social que cierre este capítulo, ¿no? Yo creo que ahí la Defensoría del Pueblo tiene un papel importante, tiene los grupos étnicos más afectados, ¿no? 80% de las víctimas tenían ancestralidad indígena, ¿no? Ese dato creo que es velador, ¿no? Sí, sí. Entonces, que ahí la presencia, insisto, de las instituciones sociales que generen y propicien tejido comunitario es clave para evitar este escenario de polarización en el que estamos sumiéndonos. De hecho, con todo lo que sufrió la población altoandina, donde más se aproximó la figura del genocidio, técnicamente hablando, si se quiere, fue con la población ayánica, y eso no hay que olvidarlo, y son temas que precisamente están pasando, ¿no? Por nuestros ojos ahora mismo. Raúl Castro Tito, gracias por acompañarnos, se nos ha terminado el tiempo, muy interesante como siempre conversar contigo, gracias por estar con nosotros. Igualmente. Cara a cara. Gracias. Vamos a ir a una pausa, regresamos con lo último.